A ver. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a escuchar acerca del tema de la sexualidad en la persona mayor, que será presentado por la doctora Samara Espinosa, quien es residente de segundo año de nuestro programa. Adelante, Samara. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Yo soy Samara Espinosa y estoy complacida de poder compartir con ustedes este tema el día de hoy, sexualidad en la persona mayor, siendo que la sexualidad ya por sí misma es un tema tabú y poco hablado, pero como buenos geriatras que somos y vemos al paciente de manera integral, quiero que nos llevemos de esta plática que la conducta sexual es un indicador de salud y de interacción social y personal. Quisiera agradecer antes a mis asesores, que fueron la doctora Verónica Galván, el doctor Rodrigo Reynoso y el doctor Oscar Torres, R4 de Geriatría. Mm, Y bueno, previo al inicio del tema, me gustaría poder realizar una actividad rápida con todos ustedes. Les pido que se metan a esta página y que ingresen el código que está en la pantalla o que puedan escanear el código QR. Voy a cambiar un poquito rápido mi presentación para meterme a esta página. Ok, estoy aquí. Me dicen si ya se pudieron conectar o si alguien tuvo algún problema para meterse. Ya vi que ya todos se están conectando. Ahorita que ya alcance el número máximo, ya le doy play a las preguntas. Bueno, yo creo que ya están conectados la mayoría. Menti se trata, bueno, esta aplicación de hacer unas preguntas cuyas respuestas van a ser proyectadas en tiempo real y son preguntas relacionadas a la sexualidad y cómo es tratada en nuestra consulta. Entonces, ahí va la primera, les va a salir la pregunta en su celular y ahí mismo pueden contestar y la respuesta se proyecta. Ok, en esta pregunta fue, ¿cuántos pacientes has tenido en el último año cuyo motivo de consulta sea algo relacionado a la sexualidad? Y la gran mayoría o contestó que una consulta, la mayoría ninguna, y creo que la única persona que sí tuvo muchos pacientes fue el que contestó con 10. Pero digo, si vemos cuántos pacientes atendemos en un año, creo que 10 es muy poquito. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. En su práctica, ¿quién suele iniciar la plática sobre sexualidad? Si es que la han podido iniciar. Ok, en esta pregunta podemos ver que quien inicia la plática sobre sexualidad eh, por un poco son los médicos, que ellos toman la iniciativa.
Ok, y aquí la gran mayoría nos menciona que como parte de su valoración geriátrica integral no evalúan la esfera sexual, no es lo usual. Y por último, si a ti como médico te incomoda iniciar la conversación sobre sexualidad con tus pacientes y si te incomoda, me gustaría que nos compartieras por qué te incomoda. Ok, aquí la mayoría nos dice que no les incomoda iniciar la conversación sobre sexualidad con sus pacientes. A una persona dice que sí le incomoda, puesto a que no sé cómo lo va a tomar el paciente o su pareja o acompañante. Otros mencionan que sí les incomoda, pero más porque el paciente puede sentirse incómodo si le preguntas. Otros opinan que sí se puede discutir con facilidad si el paciente lo inicia o que es algo que debe discutirse libremente. Y otras personas contestan que no quieren incomodar al paciente si no es el tema por el que se va a consultar y que algunos tienen mentalidad cerrada. Ok, bueno, creo que eso más o menos nos da un panorama de qué tanto abordamos estos temas con nuestros pacientes y cuál es la razón. Esto es todo por el momento. Ahora sí voy a regresar a la presentación. Mm, ok, bueno, regresando a la presentación. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, este es el contenido de la presentación del día de hoy. Eh, Vamos a hablar sobre la relevancia de la sexualidad en la persona mayor, la visión global de la sexualidad, cómo es la percepción de la persona mayor sobre la sexualidad, cambios asociados al envejecimiento, eh, una evaluación y tratamiento de la disfunción sexual en hombres y mujeres, estereotipos y prejuicios que forman y sexualidad en pacientes institucionalizados, así como que, y un pequeño fragmento de cómo va a ser tratar con la primera ola de pacientes de personas mayores que pertenecen a la comunidad diversa. Y bueno, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante hablar sobre sexualidad con las personas mayores? Porque la vida sexual no incluye únicamente fines reproductivos. De hecho, la vida sexual puede influir en el bienestar subjetivo y se correlaciona con felicidad. Y aunque la vida sexual del paciente no se discute tradicionalmente, es muy probable que si nosotros iniciamos la conversación vamos a ver que hay una buena respuesta por parte del paciente. A él, paciente, le va a interesar si nosotros iniciamos la conversación. En conclusión, pues para promover la salud sexual y el bienestar de las personas mayores es imprescindible fomentar esta comunicación abierta y honesta sobre sexualidad. Pasando a uno de los primeros subtemas, la visión global de la sexualidad. En primer lugar, tenemos que saber que los derechos sexuales y reproductivos existen. De hecho, están reconocidos por las leyes nacionales y documentos internacionales. México tiene su propia cartilla de derechos sexuales, los cuales están respaldados por la CNDH. Y estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todos los individuos a decidir sobre su propia sexualidad y reproducción, no importa su edad, no importa su género ni su orientación sexual. Y ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos sobre sexualidad? Muchos lo podemos tomar como que es sinónimo de genitalidad, pero incluye muchos significados. Hablar sobre sexualidad es hablar sobre anatomía y salud reproductiva, hablar sobre el sexo biológico, sobre la pubertad, sobre la menstruación, sobre infecciones de transmisión sexual, sobre el parto. Es hablar sobre cómo nos vemos y sobre cómo nos ha enseñado la sociedad que debemos comportarnos. Es acerca de nuestros comportamientos, expectativas, satisfacción en las relaciones. Se trata de hablar sobre el amor y afecto que expresamos hacia nuestra familia, hacia nuestros conocidos, hacia nuestras parejas románticas.
sobre cómo nos sentimos respecto a nuestro cuerpo y qué tan atractivos nos sentimos. Es hablar sobre nuestra orientación sexual, es hablar sobre cómo disfrutamos de nuestros cuerpos y cómo disfrutamos del cuerpo de nuestras parejas. Y se trata también de hablar sobre la actividad sexual, que no incluye únicamente la relación sexual como tal, sino otros actos de intimidad como besarse, abrazarse y tocarse. Estas son algunas estadísticas sobre actividad sexual en las personas mayores. Por ejemplo, tenemos que las personas sexualmente activas son más propensas a calificar su estado general de salud positivamente. Y si pensaban que a cierta edad ya uno deja de tener vida sexual, les va a sorprender ver que 73% de las personas de 57 a 64 años son sexualmente activas y que en el grupo de edad de 75 a 85 años, 26% lo son. Si comparamos estos dos grupos, sí hay una diferencia significativa, pero aún en el 26%, eso se traduce a que 1 de cada 4 de nuestros pacientes va a seguir teniendo vida sexual. Y pues la mayoría de estas personas sexualmente activas van a ser hombres, porque las mujeres son sexualmente activas, son menos sexualmente activas en todos los grupos de edad. Y bueno, es importante esta estadística porque de todas estas personas sexualmente activas, 50% van a tener al menos un problema sexual, el cual probablemente no sea abordado si nosotros nunca preguntamos sobre él y no iniciamos la plática. Y bueno, Masters y Johnson fueron personas muy famosas en los 60 porque nos introdujeron estos modelos de respuesta sexual. Ellos en los 60 descubrieron describieron la fisiología de la respuesta sexual y nos brindaron un modelo lineal de las distintas fases de la respuesta sexual, que hoy en día, de hecho, es el modelo tradicional. Probablemente recuerden esta imagen que es la que nos enseñan en la Facultad de Medicina, que aplica tanto para hombres como mujeres y describe los estadios secuenciales por el que pasamos en la respuesta sexual. Vemos una fase de excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. La característica principal de este modelo es que va enfocado a metas, es decir, el objetivo aquí es el orgasmo. Sin embargo, la principal desventaja de este modelo es que no toma en cuenta las diferencias psicológicas y emocionales que hay entre los hombres y las mujeres que pueden afectar cada una de estas fases. Es por eso que se ha llevado esta otra nueva visión donde se enfatiza el rol del vínculo emocional, donde el coito y el orgasmo ya no son esenciales, probablemente ya no sea ni siquiera el objetivo, y en el cual el ciclo de intimidad puede ser creado, adaptado y ajustado por las parejas. Ahora, ¿cuál es la percepción de la sexualidad en la persona mayor? En el 2021 se realizó una campaña fotográfica por el fotógrafo John Rankin que se llama Let's Talk the Joy of Later Life Sex, que en español sería algo así como que hablemos del goce del sexo en la tercera edad o en la vejez. Y esta campaña fue creada para poner atención en lo invisible, que es el sexo y la intimidad de nuestros últimos años de vida. Lo que quería crear esta campaña es derribar los prejuicios y mostrar que las personas mayores también pueden disfrutar del sexo y de la intimidad y que estos constituyen un elemento esencial en el bienestar, ya que tienen un impacto en la salud física, en la salud mental y emocional de las personas. Básicamente lo que se hizo fue retratar a 5 parejas pues desnudas, semidesnudas, y en el artículo venían ciertos pensamientos del fotógrafo. Les quisiera leer un pequeño fragmento que dice: en el cine y la televisión, la representación de lo erótico, del sexo, la encarnan las personas jóvenes y bellas. Entonces, para la industria cultural y del entretenimiento, los adultos mayores no tienen deseos. Y bueno, esta idea creo que ha sido súper plasmada en los medios masivos de comunicación, que ya esta idea la tenemos la mayoría de las personas, incluidas las personas mayores, y definitivamente se ha vuelto una barrera que ha hecho que nuestros pacientes no nos puedan comentar libremente sus problemas, necesidades y deseos sexuales. What do you mean by sex? Es un estudio descriptivo que refleja el concepto que el concepto de sexualidad va cambiando con la edad y que para algunas personas mayores la definición usual
de lo que significa el sexo, ya deja de reflejar con precisión cómo entienden ellos la actividad sexual. Este estudio, que se llama así precisamente, What Do You Mean by Sex, es un estudio descriptivo, transversal, que busca dar respuesta a dos preguntas principales. ¿Qué significado le dan los hombres y las mujeres al sexo? ¿Y qué factores en las narrativas de las personas mayores podrían influir en su comprensión de sexo y su vida sexual actual? De hecho, es de los primeros en su tipo en Europa. Y este estudio en específico tiene muy pocos participantes, son aproximadamente, se encuestaron a 20 personas y son población polaca de más de 65 años, heterosexuales y declarados católicos. Los resultados básicamente se agruparon en tres grupos, es decir, o sea, sexo como coito, sexo como intimidad física y sexo como intimidad emocional. Aquí en esta imagen, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero, por ejemplo, aquí vemos cómo se muestra el significado en hombres. Del lado izquierdo de la imagen vemos estas personas cómo entendían el sexo cuando eran cuando eran jóvenes, y del lado derecho vemos cómo lo entienden ahora cuando tienen más de 65 años. Vemos que cuando eran jóvenes, ellos veían al sexo más que nada como coito. Ellos, para los hombres, significaba el único sexo verdadero, significaba que era algo natural para los hombres, una necesidad biológica, y cuando hablaban de intimidad lo veían más como una distracción. Y el sexo como intimidad, la verdad es que muy poquitos lo contemplaban así, y si lo veían de esa manera era más como un amor idealizado. Y cuando nos movemos a la parte de la derecha, vemos que ya en una edad avanzada, el sexo como coito forma una parte ya muy pequeña de lo que consideran ellos como sexo, eh, y en cambio ya el sexo como intimidad física o emocional cobra un peso muy importante, porque para ellos comienza a ser descubrimiento, comienzan a preocuparse por el placer femenino, significa cercanía con su pareja, significa entendimiento, y ya empiezan a ver al coito incluso como algo opcional. Lo mismo, muy similar, pasa con las mujeres. Esta es la tabla de las mujeres. Cuando son jóvenes, ven al sexo como coito como lo principal, lo ven como un deber en su matrimonio, algo con fines de procreación, algo donde ellas, su placer no es relevante, y que incluso el practicar relaciones sexuales es promiscuo. Y del sexo como intimidad, tanto física como emocional, forma un pequeño fragmento de lo que piensan. En cambio, en la edad avanzada pasa muy similar a los hombres. Las personas mayores, que ven al sexo como coito, lo pueden llegar a ver como algo que no es necesario o que es vergonzoso. En cambio, hay otro gran porcentaje que lo empieza a ver como descubrimiento, como juego, cercanía con sus parejas, que significa confianza y respeto. Y pues igual que pasó con los hombres, el coito ya se vuelve algo opcional en ellas. Y bueno, no hay muchos estudios sobre prevalencia al respecto. Este es uno de los estudios más grandes, y de hecho pues se hizo en un país vecino como los Estados Unidos. Se reportó la prevalencia de la actividad sexual, conductas y problemas sexuales en una muestra de 3.005 personas. 1.550 fueron mujeres y 1.455 fueron hombres de 57 a 85 años. Y algo que sí nos deja claro este estudio es que en todas las etapas de la vida hay personas que siguen teniendo una vida sexual activa. Esta tabla nos muestra nuestra población dividida en 5 grupos de edades. Vemos cómo la actividad sexual va en declive con los años. Los de 57 a 60 son los que tienen más actividad sexual. En cambio, los del grupo de 81 a 85 años son los que tienen menor actividad sexual. Y si se van a los simbolitos, los que tienen el símbolo como en una cruz son los que están en mejor salud, los que reportan pues salud excelente. Después los del triangulito reportan buena salud, y los de circulitos son los que reportan una mala salud. Y bueno, entonces aquellos que calificaron su salud como mala son precisamente los que tenían menos probabilidades de ser sexualmente activos.
Y las personas de 71 a 85 años, que son los últimos 3 grupos de edad, verán que pues son el grupo que tiene menor actividad sexual, pero incluso ellos, que son los que tienen menos actividad sexual, pues se preguntarán, bueno, pues ¿qué tanta? Pues bueno, ese grupo de edad, el 54% de las personas que reportaron ser sexualmente activas, reportan haber tenido relaciones sexuales al menos 2 o 3 veces al mes, y 23% informó haber tenido relaciones una vez a la semana o más. Ahora, el problema sexual más prevalente entre mujeres fue el deseo sexual disminuido, que representa 43%. Existió dificultad en la lubricación, dificultad para llegar al orgasmo, con porcentajes de más de 30%. Entre hombres, la disfunción eréctil se reportó en 73%, y de estas personas, 14% de ellos utilizaron medicamentos para mejorar la función sexual. Y un dato relacionado a lo que va esta plática de que nosotros como geriatras, solo 38% de los hombres y 22% de las mujeres han hablado con sus médicos sobre temas sobre su vida sexual después de que cumplieron 50 años. Entonces, aparte de que han tenido problemas, realmente no han podido hablar sobre eso con sus médicos. Y bueno, tenemos cambios asociados al envejecimiento, que son, por ejemplo, en la mujer, los cambios fisiológicos del sistema endocrino se deben a la pérdida de estrógeno, que bueno, es un evento fisiológico importantísimo en nosotras las mujeres que afecta a varios aspectos de la función sexual. Por ejemplo, a nivel endocrino hay acortamiento de la vagina, sequedad vaginal, adelgazamiento de los labios, disminución de la almohadilla de grasa bajo el monte de Venus y disminución de la función ovárica, que eso ya traducido a manifestaciones clínicas. Vemos que hay dispareunia, hay sangrado vaginal, hay mayor riesgo de infecciones urinarias y hay disminución del líbido. Y bueno, si tomamos en cuenta que la mayoría de las mujeres en Estados Unidos su edad promedio de menopausia son 51 años y nuestra esperanza de vida es hasta los 80 y tantos, pues vamos a tener un periodo de casi 30 años en los que la mujer va a sufrir con todos estos cambios por la disminución de estrógeno. En cuanto al sistema vascular, pues bueno, la microvasculatura genital es fundamental en la sensación genital y del orgasmo. Gracias a ella se produce la lubricación genital por la congestión de los vasos sanguíneos dentro de las paredes vaginales. Entonces, con el paso de los años y con la formación de aterosclerosis, veremos que hay retraso en la congestión vascular, hay retraso en la lubricación vaginal y también hay una disminución en la sensación orgásmica. En cuanto al sistema musculoesquelético, la mayoría de los cambios son relacionados a la flexibilidad y movilidad de las extremidades inferiores. Estos pacientes comienzan a experimentar dificultad para adoptar ciertas posiciones. Hay cambios en la musculatura pélvica que llevan a contracciones más débiles, y por la relajación temprana de los músculos perineales puede haber problemas en la excitación sexual. A nivel del sistema genitourinario, son cambios secundarios a la disminución de estrógeno. Vemos atrofia urogenital que puede llegar a causar prolapso uterino y vaginal. Hay cambios anatómicos que interfieren con la penetración, y precisamente estos cambios anatómicos pueden llevar también a incontinencia urinaria. En cuanto a los cambios fisiológicos del hombre, veremos que las erecciones se vuelven menos firmes, causadas por la disminución de fibras elásticas y disminución del músculo liso en el pene. Hay menor producción de semen, menor volumen eyaculatorio, y el orgasmo se vuelve más corto en duración y menos intenso, así como el periodo refractario para volver a tener otro orgasmo, pues se vuelve más prolongado. Otro punto importante a mencionar en los hombres es que la fertilidad masculina suele disminuir hasta la 8ª década de la vida, pero podría llegar a continuar hasta los 90. Entonces, pues su capacidad de poder embarazar a una mujer, pues sigue por los siglos de los siglos. Y otros factores psicosociales que influyen en la actividad sexual es, por ejemplo, el grado de comodidad de cada uno con el cuerpo que va envejeciendo. En algunas personas pues está el miedo a que la pareja ya no le encuentre atractivo. También vemos que con el paso de los años
y pérdida de funcionalidad en algunos pacientes, ya empieza a haber ausencia de privacidad. Vemos a pacientes que están viviendo con sus hijos, que viven en residencias o que tienen un cuidador 24/7 y no tienen ni privacidad con sus parejas e incluso ni privacidad con ellos mismos. También tenemos el área de las comorbilidades, sobre todo comorbilidades que no están muy bien controladas. Estas pueden provocar una esfera de estrés y preocupación que finalmente va a terminar afectando también el desempeño sexual. Y entrando al tema de disfunción eréctil para la evaluación y el tratamiento, quisiera decirles así rápido algo sobre la fisiología peniana para que entendamos un poco sobre cómo funcionan los medicamentos y que entendamos un poco más la etiología de la disfunción eréctil. Y bueno, la erección es una respuesta fisiológica en la que participan diversos mecanismos, tanto mecanismos vasculares, mecanismos neurológicos y endocrinos. La contracción, en pocas palabras, sucede de la siguiente manera. Hay estimulación sexual y los impulsos nerviosos causan liberación de óxido nítrico y de acetilcolina. El resultado es que aumentan las concentraciones de GMP cíclico, hay disminución de los niveles de calcio intracelular y se provoca relajación tanto del músculo liso del pene como de la vasculatura de las arterias y arteriolas que abastecen el tejido eréctil, que pues es lo que pueden ver aquí en rojito, en las arterias. Y bueno, como las arterias se vasodilatan y hay aumento del flujo sanguíneo, el plexo venoso, que es todo el azul, el plexo venoso subtunical se comprime entre las trabéculas y la túnica alugínea. Entonces, resulta en una oclusión total del flujo venoso. Es decir, entra sangre pero no sale. Es así como pues se provoca la rigidez del pene. Entonces, pues vemos que al final hay un atrapamiento de sangre en los cuerpos cavernosos hasta que finalmente, pues ya el estado flácido ya deja libre esa sangre. Y bueno, ¿qué puede provocar la disfunción eréctil? En cuanto a etiologías, tenemos muchas. La enfermedad vascular es por mucho la causa número 1 de disfunción eréctil y de hecho es considerada como un valor predictivo, con un valor predictivo similar o incluso mayor para enfermedad cardiovascular, más que otros factores de riesgo tradicionales como son diabetes o hipertensión o dislipidemia o tabaco. De hecho, la diabetes y hipertensión la causa número 1, vascular para causa de disfunción eréctil, seguida de diabetes y posteriormente de dislipidemia. El mecanismo por el cual afectan es que causan hipoxia de los cuerpos cavernosos. Y pues hay un aumento en las citocinas profibróticas. La segunda causa más común es la disfunción eréctil neurogénica, que es causada por un déficit en la señalización nerviosa en los cuerpos cavernosos. Estos déficits pueden ser secundarios a lesión medular, a esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, hernia discal, lesiones traumáticas de columna. También puede ser diabetes, es decir, la diabetes puede causar tanto vascular o neurológica, y también la relacionada a cirugías pélvicas. Y bueno, otra cosa importante de decir es que las lesiones de neurona motora superior, las que son arriba de T10, no provocan cambios locales, pero como sí inhiben el control de la erección, cambios funcionales y estructurales, hay inhibición disminuida. También tenemos la etiología la etiología psicológica, es decir, por ejemplo, cuando pacientes tienen problemas de pareja, síndrome de viudez, abuso o problemas sobre su desempeño. También tenemos el hipogonadismo, que de hecho ese es todo un tema. Los andrógenos se consideran los principales reguladores hormonales para el desarrollo y fisiología del pene. Sin embargo, el reemplazo de testosterona en disfunción eréctil es muy controversial. ¿Realmente ayuda o no ayuda? Entonces empieza a ver que la creciente asociación entre disfunción eréctil y la disminución progresiva de los niveles de andrógenos con el envejecimiento no necesariamente implica un vínculo causal.
Es por eso que está como en discusión eso, sobre todo en pacientes que tienen otras comorbilidades que pudieran explicar mejor problemas en su vida sexual. Y algo que nosotros vemos mucho por la polifarmacia en los pacientes, la disfunción eréctil causada por medicamentos. Esta la vamos a ver porque es de inicio súbito y tiene características como que empieza a haber ausencia de erecciones matutinas o con masturbación. Esta lista que puse aquí va por orden de los que producen mayor a menor disfunción eréctil. Por ejemplo, diuréticos triacídicos, betabloqueadores, espironolactona, digoxina, inhibidores de 5-alfa reductasa, antiandrógenos, los ISRS, benzos, antipsicóticos, opioides. Yo creo que vemos esta lista y al menos nuestros pacientes ven la mitad de estos medicamentos, sobre todo porque son pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, personas con depresión. Entonces, creo que es algo de lo que no nos podemos salvar. Muchos de los episodios causados por medicamentos, la verdad es que son reversibles y sí pueden ser aliviados con una reducción de las dosis, pero pues hay medicamentos que simplemente no vamos a poder retirar. Y es ahí cuando entra la terapia farmacológica. Vamos a poder distinguir de la disfunción eréctil psicogénica y orgánica, porque la orgánica, a diferencia de la psicogénica, tiene un inicio gradual, es progresivo, tiene una aparición permanente, tiene un curso constante. En esta no hay erecciones matutinas, el deseo sexual permanece normal, y los problemas de pareja suelen ser secundarios a la disfunción eréctil, mientras que en la psicogénica generalmente vamos a ver que es de inicio súbito, es situacional. Por ejemplo, con esta pareja me pasa, pero con esta no. Tiene un curso variable, sí persisten las erecciones con masturbación o con sueño, y hay problemas de deseo sexual, y pues los problemas de pareja pueden llegar a ser los causantes. Este es un pequeño diagramita, abordaje diagnóstico sugerido para pacientes con disfunción eréctil. Realmente en la evaluación de primera línea importa mucho la historia clínica, como siempre, la exploración física en los laboratorios para poder llegar a sospechar si es de etiología vascular, si es de etiología neurológica, si es psicogénica. Entonces, dependiendo de nuestra historia, pues va a ser los siguientes exámenes que vamos a pedir. En cuanto al examen físico, es muy importante vigilar, por ejemplo, signos vitales, incluir el pulso, la presión arterial. También no todo es el interrogatorio, también el examen genital se debe incluir en la evaluación. Por ejemplo, debe ser obligado descartar lesiones estructurales palpando el pene desde la base hasta la corona, sobre todo para identificar, por ejemplo, tejido fibrótico, o sea, alteraciones estructurales. También ver por signos de deficiencia de testosterona, como ginecomastia, ausencia de vello axilar, facial, púbico. Y pues dependiendo de todo eso, ya es como vamos a ir enfocando nuestros estudios. Por ejemplo, prediabetes, podemos pedir una curva de tolerancia a la glucosa. Si tiene diabetes, pues controlarlo, inicio de tratamiento o ajuste. Si hay un paciente con alto riesgo cardiovascular, pues hay una evaluación que ahorita veremos con los criterios de Princeton 3. Y si hay anormalidades en el pene o la próstata, nos podemos llegar a ayudar con unos estudios de imagen. Y si es un factor psicológico, pues ya tendría que ser referido a una psicóloga para abordar esos problemas. A esta diapositiva le pueden tomar screenshot si quieren. Es simplemente una regla, una mnemotecnia que nos puede ayudar a no olvidar las principales causas de disfunción eréctil en los hombres, o sea, descartar causas inflamatorias, mecánicas, posquirúrgicas, oclusivas, traumatismos por pérdida de induración, neurológicas, químicas, endocrinológicas. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones por el consenso de Princeton. Vamos a ver que hay pacientes, por ejemplo, con bajo riesgo, alto riesgo y un riesgo indeterminado. Las recomendaciones de Princeton básicamente se hacen en pacientes con alto riesgo cardiovascular y nos proporcionan cierta orientación respecto a cuándo se amerita una evaluación cardíaca antes de tratar la disfunción eréctil, calificando a los pacientes de esta forma: bajo, alto y riesgo indeterminado. Bajo riesgo son, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen menos de 3 factores de enfermedad arterial coronaria,
tuvieron una revascularización exitosa, sí tuvieron un infarto, pero fue no complicado, tienen hipertensión, tienen enfermedad valvular, pero están controlados, tienen insuficiencia cardíaca, pero son clase funcional 1, mientras que por el otro lado, los pacientes con alto riesgo sí se recomienda suspender momentáneamente la actividad sexual hasta no tener una consulta con cardiología, porque son pacientes que a simple vista están descontrolados. Son pacientes con arritmias de alto riesgo, que tienen angina inestable, que tuvieron un infarto hace menos de 2 semanas, pacientes con hipertensión arterial no controlada, enfermedad valvular grave, o que tienen insuficiencia cardíaca y son clase funcional 2, 3 o 4. Y luego tenemos estos pacientes en riesgo indeterminado que más bien está a la espera de otros exámenes para finalmente catalogarlos como bajo o alto riesgo. Por ejemplo, en estos pacientes de riesgo indeterminado, lo que se recomienda es realizar una prueba de esfuerzo. Se recomienda usar el protocolo de Bruce. El protocolo de Bruce es el que se hace en la treadmill. Entonces, lo que nos dice aquí es que la actividad sexual es el equivalente a 4 minutos en el protocolo de Bruce. Si ellos pueden lograr 4 minutos, quiere decir que tienen luz verde para poder iniciar actividad sexual o en su caso para poder iniciar tratamiento para disfunción eréctil, que equivaldría más o menos a 5 o 6 meses. Y que no tengan, obviamente, no tengan síntomas, no tengan arritmias o no tengan una caída brusca en la presión arterial. Y esas son algunas opciones de tratamiento. Los cambios de vida, como en todo en medicina, pues son lo principal. Juegan un rol muy importante. Por ejemplo, en ausencia de una etiología específica corregible, el tratamiento de la disfunción eréctil es en gran medida empírico y se va a realizar de manera gradual. La modificación de los factores de riesgo siempre debe preceder y acompañar a cualquier terapia de primera línea, que son las que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, cobra mucha importancia dejar el tabaco, ya que se ha demostrado que tiene una relación directa con la disfunción eréctil y de hecho es dosis-respuesta. Se recomienda dejar el alcohol porque su uso crónico tiene efectos hepáticos y conduce a niveles disminuidos de testosterona. Se recomienda ejercicio moderado, 30 minutos de actividad aeróbica 5 veces al día. Se recomienda evaluación de la polifarmacia, un estilo de vida saludable. Y pacientes que tengan estresores psicológicos, pues tratarlos. Estos cambios de vida tienen un nivel de evidencia 1B con grado de recomendación A. Y bueno, ya entrando al tratamiento farmacológico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 han creado una total revolución sexual desde que aparecieron. Estos inhiben de manera competitiva la fosfodiesterasa 5 e inician una cascada de eventos que finalmente conducen a la relajación del músculo liso. Tenemos varias opciones en el mercado, que son justamente estas 4 que les puse en la imagen. Y bueno, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que los pacientes tienen que ser recordados que hay ciertas pastillas que tienen que tomarse con el estómago vacío. Por ejemplo, aquí en la tabla nos indica que el sildenafil y el vardenafil son pastillas que se tienen que tomar de preferencia con el estómago vacío. También, de acuerdo a qué componente usemos, son el tiempo con antelación que los pacientes se la van a tener que tomar. Por ejemplo, sildenafil, vardenafil es 1 hora, 2 horas antes. Cada uno tiene un pico distinto. Y bueno, estos fármacos producen hipotensión, así que hay que tener cuidado con aquellos pacientes que usen nitratos, es decir, pacientes con angina. Y bueno, a pesar del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, hay que recordar que ellos siguen necesitando estimulación adecuada para que funcione. Las dosis iniciales son justamente estas que están aquí en las imágenes, por ejemplo, de los más comunes como Viagra y Cialis que hay en el mercado. La dosis inicial recomendada son 50 miligramos y 10 miligramos para Cialis, y a partir de eso se puede llegar hasta doblar la dosis o incluso disminuirla a la mitad, pues ya dependiendo la tolerabilidad del paciente. También tenemos los mecanismos de terapia al vacío. En esta la erección se consigue porque ejerce una presión negativa creando vacío en el cilindro que rodea el pene y luego se agarra con un anillo constrictor en la base del pene que hace que no se regrese la sangre.
Entonces, para evitar perder la erección, se utiliza ese anillo, pero pues bueno, puede llegar a causar dolor, hematoma, y es por eso que algunas personas lo llegan a descontinuar hasta 30%. Y bueno, forman parte de una de las terapias de segunda línea. También contamos con un sistema uretral medicado con el Prostadil, que viene como una pequeña píldora o pellet que se inserta en la punta del pene justo antes de las relaciones sexuales y se considera igual como segunda línea de tratamiento. Tiene una acción rápida en 10 minutos. La dosis inicial puede ser desde 500 microgramos, pero hay que tener cuidado con aquellos pacientes predispuestos a priapismo o que tienen enfermedad de Peyronie, que son personas con fibrosis en el pene. Y pues al igual que el otro, puede llegar a discontinuarse hasta 40% por dolor, ardor e hipotensión. También tenemos las inyecciones intracavernosas que pueden verse un poco salvajes, pero tienen índices de satisfacción altísimos, hasta 94%. Lo malo es que son caras. Y bueno, su acción es rápida, 10 minutos. La dosis tiene que llegar a ajustarse para que el paciente pueda durar máximo 1 hora, y la dosis inicial va desde 2.5 microgramos hasta la dosis de mantenimiento de 20 microgramos, y se puede usar máximo 3 veces por semana. Y aquí vemos, de hecho, en la imagen el precio, que va hasta los 4,500 si hablamos de la Trimix. También tenemos como tercera línea de tratamiento las prótesis, que son de hecho muy bien tolerables. Tenemos las maleables y las hidráulicas. En las hidráulicas tenemos de 2 componentes y de 3 componentes. Las maleables son 2 cilindros independientes de silicona que siempre son duros, pero que el paciente puede moldear a erección cuando él quiera. Pero pues requieren un poco más de habilidad manual. No, quizás no sea lo más conveniente para todos. Y también tenemos las prótesis hidráulicas de 2 componentes y 3 componentes. La de 3 componentes es la que tiene un reservorio de solución salina que se coloca de forma intraabdominal, y es justo ese líquido el que se utiliza para inflar la prótesis. Y bueno, este dispositivo es muy bueno porque es el que produce mayor rigidez cuando se necesita rigidez y el que proporciona más flacidez cuando se necesita flacidez. Hablando de la disfunción sexual en las mujeres, también todo un tema. Tenemos 3 presentaciones clínicas, que es el trastorno orgásmico femenino, que básicamente hay ausencia o infrecuencia marcada del orgasmo, a pesar de que sí hay una fase de excitación que se puede considerar como normal. También tenemos el trastorno de interés o excitación sexual, donde hay una reducción en los pensamientos eróticos o fantasías, y la persona se vuelve incluso también menos receptiva a los intentos de la pareja por iniciar actividad sexual. También tenemos el trastorno de dolor genitopélvico, que en este caso el dolor o el disconfort es la principal queja. Tenemos, por ejemplo, la dispareunia, que es el dolor en la penetración vaginal, el vaginismo, que son espasmos involuntarios del suelo pélvico que pueden dificultar incluso los exámenes ginecológicos. También tenemos la vulvodinia, que es dolor pero externo, es decir, en la abertura de la vulva, que no se encuentra una causa identificable. Y así como todo en el DSM-5, los síntomas tienen que haber persistido al menos 6 meses y causar distrés significativo. En la historia clínica específica, pues vemos que le tenemos que preguntar de todo, es decir, si hay problemas para excitarse, para alcanzar el orgasmo. En la historia general, pues nos importan, igual que en todas las historias clínicas, los antecedentes de la paciente. Al igual que en el hombre, es obligado una exploración clínica, viendo la zona vulvovaginal, el tono del suelo pélvico, ver si no tiene cirugías previas, y dependiendo si encontramos algo más que nos llame la atención, como por ejemplo sospechas de infección de transmisión sexual, pues se les hacen exámenes específicos. En sí hay ciertas cosas con ellas que tenemos que descartar, que son infecciones, inflamación como líquen plano, malignidad, trauma pélvico, factores iatrogénicos, por ejemplo, pacientes que se hayan sometido a radioterapia o quimioterapia, o que tengan problemas hormonales o enfermedades crónico-degenerativas. En ellas las opciones de tratamiento, pues por ejemplo, hablando del tratamiento en trastorno orgásmico femenino,
Se ha abordado desde distintas perspectivas, desde la psicoanalítica, farmacológica, cognitivo-conductual. Esta última es la que más se utiliza porque promueve cambios en actitudes y pensamientos que son sexualmente relevantes. También se ha estudiado muy poco el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 5 para aquellas que toman ISRS. Y bueno, el único como tal que está aprobado por la FDA es el Eros Device, que es un dispositivo para trastornos de la excitación y del orgasmo en la mujer, que reporta una mejoría desde hasta el 42% y está diseñado precisamente para aumentar el flujo sanguíneo al clítoris mediante la succión. Y bueno, pasando a los fármacos, la flibanserina es el único aprobado por la FDA con indicación para el trastorno de interés y excitación sexual. Estas son las dosis, una tableta de 100 antes de dormir, y los beneficios se alcanzan máximo hasta las 8 semanas. Si no se ha alcanzado un beneficio para ese tiempo, lo mejor es descontinuarlo. También tenemos terapia sustitutiva con testosterona que mejora el deseo sexual. Tenemos presentaciones en gel, en parches de testosterona. Por ejemplo, como que lo que más se ve aquí en México es hay cremas, sobre todo, que se puede aplicar en piel, de los brazos, piernas, abdomen, pero podemos llegar a ver efectos secundarios como acné, hirsutismo, alopecia, que todos van a ser efecto dosis dependiente. Esta terapia se puede usar hasta 6 meses y después revalorar, pero pues hay que tener también mucha precaución con aquellas mujeres que tienen antecedente de hiperplasia o cáncer endometrial, cáncer de mama, porque recordemos que los andrógenos sufren una aromatización a estrógenos. Después, hablando de estrógenos, estos van a tratar, pero los síntomas específicos, como lo son atrofia receptores de estrógenos. En México, la realidad es que creo que el único que se encuentra más fácilmente es la tibolona, que está indicado en el tratamiento de interés y excitación sexual porque aumenta los niveles de testosterona libre, es decir, va a aumentar el flujo sanguíneo y la lubricación vaginal. Todas las tabletitas son de 2.5. El sildenafil, como les dije ahorita, se ha estudiado muy poco, puede ser eficaz en las personas que usan ISRS y se da en una dosis muy similar a los hombres, con 50 miligramos 60 a 90 minutos antes del encuentro sexual. También tenemos la de hidroepiandrosterona, que está indicada en la atrofia vulvovaginal. Tiene un inicio de acción rápido y tiene una mejoría en todos los dominios del cuestionario de función sexual femenina. Eh, y pues bueno, básicamente los efectos androgénicos locales son los responsables de la mejoría de la salud sexual. Y luego no es que esté promocionando a Isdin ni nada, pero también hay cremas hidratantes y lubricantes vaginales. Uso estas imágenes como ejemplo para decirles que, por ejemplo, Isdin tiene esta línea en donde ofrece lubricante, ofrece hidratantes vaginales que tienen como una biopelícula protectora y mejora mucho los síntomas de la atrofia vaginal a los 3 meses de su uso y sus efectos perduran hasta 6 meses. También tenemos hidratante íntimo vulvar que mejora la irritación y el picor. Entonces pueden ser tratamientos no hormonales para la dispareunia leve y les digo los síntomas de la menopausia. Y bueno, hablando de los estereotipos, ¿cuáles son las barreras que nos han limitado pues para que esto sea una plática con los pacientes? Por ejemplo, hay una serie de prejuicios en la tercera edad, como que ve a la tercera edad como una etapa en la cual el goce erótico no es posible, porque lo ven como que ya tiene una pérdida de la función reproductiva, que ya hay cambios fisiológicos en la salud, lo ven como que ya no pueden gozar porque hay pérdida de la funcionalidad, ven a los pacientes con desinterés sexual y ausencia de deseo, pues hay imposición de roles sociales y pues miran al cuerpo envejecido como algo no deseable o antiestético.
Hay ciertas barreras para las personas mayores que buscan asesoramiento sexual y de hecho no todas vienen por parte de nosotros, sino también por parte de ellos. Por ejemplo, para ellos hay falta de necesidad percibida de hablar sobre sexo. Hay algunos que tienen renuencia a iniciar conversaciones sobre temas moralmente controversiales. Incluso algunos pueden llegar a sufrir vergüenza anticipada y simplemente guardarse sus dudas con nosotros. Y algunos tienen esta idea de respetabilidad donde le dan mayor importancia a los valores morales y espirituales sobre los corporales. También hay estigma relacionado a la orientación sexual. Se ve a los pacientes como el típico viejo rabo verde, o sea, donde lo ven como algo pervertido el que pregunte sobre eso. Hay una falta de riesgo percibido para contraer VIH, infecciones de transmisión sexual, y se considera a las personas mayores como asexuales. Y pues las instalaciones a veces de residencias no son las más adecuadas. También puede que nos encontremos con que el personal de salud no está familiarizado para entablar conversaciones de sexualidad con las personas mayores en general. Y por parte de nosotros, pues puede llegar incluso a haber respuestas negativas o desdeñosas, estigmatizantes por parte de los profesionales de la salud, o pueden llegar a tener una actitud de desprecio o desánimo cuando los adultos mayores solicitan pruebas de infección de transmisión sexual. O también no nos damos el tiempo durante las consultas médicas. Y luego, rápido sobre la sexualidad en personas mayores institucionalizados. Hay algunas barreras a la expresión sexual en residencias que podemos ver muy frecuentemente. Por ejemplo, hay instalaciones que dificultan la privacidad, tienen la política de puertas abiertas, habitaciones compartidas, camas individuales, y creen que la dimensión sexual ya queda fuera de los cuidados básicos que deben ofrecer a sus residentes. Ahí la expresión de interés sexual también se puede llegar a considerar problemática para los que manejan estos lugares, y también hay recelos de los familiares para que su familiar que tiene la residencia inicie alguna relación. La actitud de ciertos profesionales también influye y es un elemento fundamental para la expresión sexual de las personas que viven en residencias. Por ejemplo, hay profesionales con formaciones diversas que dificultan una respuesta homogénea. Por ejemplo, pacientes, trabajadores en residencias que por su edad tienen distintas ideas sobre la sexualidad. Por ejemplo, que ven distinto a personas que son gays o lesbianas. Hay actitudes paternalistas o condescendientes, y puede llegar a haber violación de los derechos sexuales y privacidad de los residentes. Por ejemplo, cuando entre los trabajadores se comentan algún hecho que sucedió con los residentes, pues violan su privacidad. Y hay algunos cambios que podemos hacer, por ejemplo, reconocer en papel que el residente tiene derecho a expresar sus necesidades afectivo-sexuales. Hay que reconocer de forma explícita que no se acepta ningún tipo de discriminación en base a aspectos sexuales, y se pueden realizar acciones explícitas con el objetivo de preservar el derecho a la privacidad, como por ejemplo anuncios donde diga que pues ahorita no pase a la habitación, o que empiecen a hacer políticas de habitaciones individuales, y más cuando entran parejas a los asilos. Y bueno, el comportamiento sexual inadecuado es todo un tema, nada más le dedicaré esta diapositiva. Se refiere a los actos verbales o físicos de naturaleza sexual que son inaceptables dentro de cierto contexto social en el que se lleva a cabo. Esto incluye, por ejemplo, conversaciones sexuales, actos sexuales, tanto explícitos como implícitos, que, por ejemplo, hay pacientes que realizan ciertos actos de manera no sexual, pero que se interpretan de esa manera. Por ejemplo, desvestirse en público o tocarse los genitales puede interpretarse como algo hipersexual, cuando el comportamiento real es que es el resultado de dolor, de malestar, de hipertermia o intentos de liberarse de un ambiente restringido. Algunas cosas que podemos hacer es tener ropa que permita el flujo de aire, mantener manos ocupadas, tener acceso a oportunidades de afecto por familia o mascotas, y programar visitas conyugales privadas. Y bueno, el último subtema, que es la primera ola de pacientes LGBTQI. La mayoría de las personas mayores LGBT ha estado marcada en su trayectoria de vida por experiencias de discriminación y estigmación sexual relacionadas con su orientación.
Y de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Mayores en México, el país ocupa el segundo lugar de Latinoamérica con mayor índice de homofobia, bifobia y transfobia. Así que sin importar la edad, la comunidad de la diversidad sexual es señalada. ¿Cómo ha sido su curso de vida? Son personas que probablemente tienen más probabilidades de vivir solas porque la gran mayoría no han tenido hijos y ha tenido una red social limitada. Para ellos, revelar o no su orientación sexual ha sido un proceso continuo que ha durado toda su vida. Han vivido soledad no deseada, aislamiento social, algunos de ellos viven con homofobia internalizada y hay personas mayores de la comunidad que han perdido un cónyuge, pero su duelo no ha sido formalmente reconocido por familiares ni como amigos, porque no lo ven como algo real, no lo ven como si fuera una pareja formal. Y bueno, quisiera hablarles rápido sobre el beneficio del tratamiento médico de afirmación de género para personas mayores, porque la realidad es que no hay una edad límite para iniciarlo y no deberíamos de disuadir a las personas mayores transgénero de someterse a estos tratamientos. Ellos pueden experimentar, de hecho, una mejor calidad de vida al iniciar un tratamiento médico de afirmación de género a comparación de las personas transgénero más jóvenes por varias razones, y una de ellas es que para este punto de la vida ellos han desarrollado mejores capacidades de afrontamiento, mejorando su capacidad para navegar en el proceso de afirmación de género exitosamente. También en segundo lugar es probable que ellos hayan experimentado más años de estigma que las personas más jóvenes, lo cual puede tener un mayor impacto del tratamiento médico. Y en tercer lugar, las personas mayores que ven a la edad como un momento de pérdida de control pueden apreciar más la oportunidad de ejercer finalmente control sobre sus cuerpos. La terapia de reemplazo hormonal de género, creo que al fin se dio la cobertura médica que necesitaba cuando el atleta olímpico Bruce Jenner cambió a Caitlyn e impulsó a muchos a mejorar y a comprender las necesidades de atención médica para las personas transgénero. Y hacer que el caso fuera aún más interesante es que cuando Bruce Jenner comenzó la transición tenía 65 años, al día de hoy tiene 73. Y bueno, de iniciarse la terapia hormonal de afirmación de género, siempre debe ajustarse a los objetivos individuales, contemplar riesgos y beneficios, claro, de acuerdo a las comorbilidades del paciente y del contexto social y económico. Hay que tener en claro que los objetivos en personas mayores pueden ser diferentes a la de las personas jóvenes. Por ejemplo, algunos individuos buscan máxima feminización o masculinización, mientras que otros pueden llegar a experimentar alivio con una presentación andrógina, resultado de una mínima terapia hormonal para minimizar los caracteres sexuales secundarios existentes. En estas personas, pues digo, claro está que nosotros no vamos a iniciar el tratamiento de afirmación de género, para eso hay endocrinólogos, pero sí saber que en estas personas siguen necesitando screenings de las posibles complicaciones como aumento de riesgo de dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes, alteraciones de las pruebas de función hepática. Entonces, aquí female to male, vamos a vigilar que, por ejemplo, en estos pacientes puede haber clitoromegalia, mayor líbido, acné, aumento de peso, mayor riesgo de hipertensión y dislipidemia, y siempre se tienen que seguir practicando el screening de cáncer cervical, mientras que el male to female hay que vigilar hipercalemia, sobre todo porque hay algunos que usan espironolactona, y el screening no se deja de hacer en cáncer de próstata, colon y cáncer de mama. Ambos tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis y aumento del riesgo cardiovascular, así que en las consultas de seguimiento pues hay que tener mucha atención a ese asunto, o sea, seguir los screenings como debe ser. Y bueno, creo que eso ya es todo por mi parte. Muchas gracias. Traté de cubrir todo lo que se podía en esta plática. La verdad es que es mucho sobre el tratamiento de la disfunción eréctil y disfunción sexual en las mujeres, pero espero que nos hayamos quedado con alguna de las perlas de tratamiento y que en las consultas podamos tener una conversación, un diálogo más abierto con los pacientes, porque estoy segura que ellos van a responder positivamente y van a mostrar interés en el tema y les vamos a poder ayudar a más de uno con un problema sexual que definitivamente va a cambiar su calidad de vida. No sé si alguien tenga alguna duda.
¿Alguna duda o comentario? El doctor Julio puso ahí un caso de un paciente, no sé si quieras comentarlo, Samara. Y luego la Sí, doctora Carla. sí, el doctor Julio comentó que en la consulta es frecuente que uno de los cónyuges tenga demencia y el que no desee tener relaciones sexuales, más frecuentemente cuando es la mujer quien tiene demencia. Pero la semana pasada la consulta fue al revés, era el varón quien tenía demencia y la señora pedía sildenafil para el marido con demencia. El dilema es obvio. Sí, de hecho, yo también, ahorita que estoy en la consulta de cardiología, me topé con una situación medio similar. La semana pasada llegó un paciente que consultó por fibrilación auricular y también tenía un trastorno neurocognitivo mayor. Iba acompañado de su esposa, iba acompañado de su hija. Y bueno, el paciente ya hacía comentarios ahí medio fuera de lugar de repente, ya por la demencia, pero ya al terminar la consulta, el paciente como que se dio un poquito la vuelta para hablarle al doctor y le dijo, oiga, ¿puedo tener sexo? Y digo, su esposa y su hija sí alcanzaron a oír y se rieron, pero de manera así como que avergonzada, ¿no? Incluso también el doctor, la verdad es que le dio risa y la hija lo jaló y le dijo, papá, no seas imprudente, no preguntes eso, vámonos. O sea, literal lo jaló y obviamente el doctor le dijo, sí, sí puede tener sexo, pero digo, nos enfrentamos finalmente a estas situaciones en las que yo creo que la familia ni siquiera los deja preguntar a gusto. Si tal si el señor, digo, a pesar de tener demencia, también tiene necesidades, tiene deseo sexual, y quién sabe si a la señora también le interesaba el tema, y pues ya ni los dejaron preguntar a gusto. Muy bien, doctora Carla. Hola, Samara. Oye, muchas felicidades. Primero, te quedó muy padre, está súper completa tu clase, se ve que te asesoraron muy bien. La verdad es que me gustó mucho. Y sí lo mencionaste, pero nada más sí, por ejemplo, hacer el énfasis en pacientes oncológicos. Por ejemplo, yo los pacientes que veo con cáncer de próstata, los hombres, sobre todo el tratamiento antihormonal, las cirugías que se lleva el cáncer de próstata, casi el 70% de los hombres van a tener un rasgo de disfunción eréctil. Entonces, sobre todo enfocarnos siempre a esa población si nos toca, porque casi nunca lo platican con el oncólogo por el tiempo de la consulta, porque a lo mejor no hacen tanta confianza como con su geriatra. Entonces, siempre que no se nos olvide, y pues también en cáncer de mama, la afección que puede llegar a ver con a lo mejor la composición corporal, acercarnos con las pacientes para ver cómo se sienten en su sexualidad y con los tratamientos. Ese sería todo lo que yo complementaría. Pero te tocó muy padre, muchas gracias. Gracias, doctora. También algo que no comenté, pero que sí lo encontré ahí más o menos en algún lugar, hablaban un poco sobre las estrategias de cómo iniciar la conversación. No sé si alguno de ustedes haya intentado iniciar la plática y de verdad hayan hecho sentir incómodos a los pacientes, eh, pero bueno, hablan sobre algunas estrategias para no preguntar así directamente como que, oiga, ¿tiene disfunción eréctil? Hablan sobre algunas estrategias como por ejemplo, no sé, pacientes con insuficiencia cardíaca que toman todos los medicamentos que pueden causar disfunción eréctil, decirles a los pacientes de que, oiga, los fármacos que está tomando como espironolactona, el betabloqueador, pueden llegar a causar disfunción eréctil, así que si usted llega a tener un problema de este estilo, sepa que puede acudir a mí para poder resolverlo. Hay fármacos que pueden ayudar a pues sí, a resolver el problema o se puede, digo, no en todos los casos, pero pues ver cómo con la dosis o con un cambio de fármaco quizás podamos arreglar el problema. Entonces, no preguntando directamente, pero sí haciéndole saber que hay cosas que pueden causar disfunción eréctil y cuando él se sienta preparado para tomar la iniciativa de la conversación, pues que ya sepa que al menos nosotros ya dejamos ahí el granito de arena. Muy bien, Mildred. Muchas felicidades, Amara. Me gustó también mucho tu clase, estuvo muy completa. Y no sé si dentro de toda la bibliografía que revisaste para preparar tu magistral, encontraste, por ejemplo, algún paper o algo que hayas revisado del papel de los antidepresivos o cómo contribuye en disfunción sexual. Eh, bueno, por ejemplo, la mayoría de los inhibidores de los ISRS son los que formaban o sea, en la lista como los que más causaban disfunción sexual, disfunción eréctil, pero por ejemplo,
algo que sí encontré, ya no lo puse en la presentación porque era too much, pero hablaban un poco sobre el bupropión. De hecho, el año pasado justo salió un metaanálisis en octubre del 2022 más o menos sobre el papel de bupropión en la disfunción sexual causada por ISRS y sí mostraban eh, pues sí, que ayudaba, sí tenía una mejoría significativa en estos pacientes si usaban el bupropión en esos casos. Pero no sé si te refieras a otros antidepresivos, o sea, que mejoren la disfunción sexual. No sé si entendí bien la pregunta. Pues bueno, aún así era que cuál era el mejor perfil, bueno, más bien los antidepresivos que tuvieran un mejor perfil para esto. Y no, mi pregunta iba más enfocada hacia si había algún estudio de si esta disfunción sexual estaba, se contribuía o se atribuía al uso de antidepresivos. Sí, sí, o sea, sí hay contribución de los ISRS para la disfunción eréctil, pero ahorita no tengo como tal el dato de exactamente cuáles son los que causan mayor disfunción sexual y cuáles son los que menos, pero sí hay tablitas que nos muestran, como dices, la correlación de ciertos antidepresivos con disfunción sexual para que nos podamos ayudar un poquito a elegir uno que pueda provocar menos síntomas. De hecho, creo que sí lo debo tener por ahí. Al ratito, si quieren, les paso el artículo para que vean como dices, como que el perfil de cada uno de los antidepresivos relacionados con este tema. Súper, gracias, Amara. Felicidades nuevamente. Gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Yo nada más quería comentar, primero que nada, felicidades, Amara, la verdad es que estuvo muy completa el tema, muy, muy bien abordado y muy bien expuesto y se vio que lo preparaste muy bien. Yo lo quería comentar era nada más que este tema de la sexualidad en el adulto mayor, sobre todo cuando existe la pareja, es un tema que se tiene que discutir en pareja. Es decir, Ujú. suponiendo, por ejemplo, este paciente que se regresó y preguntó y le dijeron que sí, a lo mejor la señora en su mente estaba diciendo, no, hombre, no le diga, doctor, porque yo no quiero. ¿Me explico? Entonces, se tiene que tratar en pareja porque al final de cuentas pudiéramos, de hacerlo de otra forma, estar favoreciendo algún tipo de abuso o de hacer algún tipo, pues sí, que alguno de los dos se vea obligado a hacer algo que a lo mejor no quiere, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ser en pareja y siempre tiene que tomarse esa condición. Cuando hay una pareja, ¿verdad? Si no hay pareja, se quita el problema. Pero sí es muy, muy importante que es un tema que se debe tratar así en pareja. Adelante, Rodrigo. Gracias, doctor. Sí, de hecho, antes de que usted hiciera ese comentario, precisamente yo quería contribuir con precisamente el hecho de que, al menos en mi experiencia, digo, creo que cada quien tiene una experiencia diferente, entonces cada quien aporta su forma particular de consultar. Desde mi experiencia, lo que a mí me gusta hacer es justamente eso, de tocar el tema cuando están los dos, cuando están los dos miembros de la pareja. Porque justo lo que hablábamos también cuando estuve platicando con Samara para la sesión era que siempre hay que ver el punto o los puntos que trae como relevantes la esposa, los puntos que trae como relevantes el esposo, porque pues a veces nada más damos el sildenafil o el tadalafil y no ahondamos en cuál es la causa de la problemática. Entonces a mí lo que me ha funcionado es como que hacer una hojita y hago una división de columnas de señora Ana María, señor Rogelio. Y aquí pongo como que, ok, ¿cuáles son las cosas que usted ya no disfruta, ya no le gusta? ¿Cuáles son las cosas que usted sí disfruta? ¿Qué es lo que le gustaría? Entonces, eso me ha servido mucho porque también a los pacientes como que les gusta darse cuenta de las cosas de cada uno y al final hasta me han tocado que me piden la hojita, que se la quieren llevar, como para leerla y repasarla. Y pues yo no nada más es como que los medicamentos les explico que a lo mejor también la diabetes, le digo yo por ejemplo, así tengo una señora que se queja y se queja que al esposo ya no le funciona.
a pesar de sildenafil, tadalafil, cosas que hemos intentado, pero el señor es hipertenso y diabético. Entonces, sí, es como que también explicarle a la señora que probablemente sea difícil que llegue a funcionar si no hacemos una terapia un poco más intensa, como las inyecciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso creo que sirve porque también los pone como que los tranquiliza a ambos, les damos información y pues también explicarles que, como decía Samara, no nada más es el coito, sino que hay otras maneras de disfrutar la sexualidad y eso también se los trato de decir a los pacientes, porque muchas veces están acostumbrados, sobre todo generaciones anteriores o de las de nuestros pacientes de ahorita, que están como que acostumbrados a solamente coito, 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 coito. Y si no es eso, entonces no lo disfrutan. Y entonces también es explicarles, pues hay muchas cosas que pueden hacer. Les digo, hasta incluso dormir desnudos y tocarse su cuerpo y sentirse. Eso puede ser una intimidad suficiente. Así como dice Karina, perdón, ahí psicoeducar. Entonces, eso es lo que quería comentar, parecido a lo que dijo usted, doctor, porque sí, si el señor dice, ¿puedo tener sexo? Pues sí, muy bien, pero a lo mejor la esposa trae un problema o trae dispareunia o ella no lo está disfrutando tanto. Entonces, pues sí hay que siempre tocar el tema con los dos, que obviamente la consulta de cardiología no es el lugar para eso. Sí, entonces ahí sí es como que, oiga, doctor cardiólogo, dígale que vayan al geriatra o dígale que lo chequen con un psicólogo, ¿no? Incluso, por ejemplo. Y pues así hay mil ejemplos que platicar. Pero bueno, felicidades, Samara, y excelente plática y preparación. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, pues muchas gracias. Muchas gracias, Samara. Gracias a todos por su asistencia. Te felicito otra vez y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias a todos por conectarse. Hasta luego. Bye.